Va a haber un festejo deportivo, pero a 50 años de la realización del México 68. Ah, sí. Bob Beamon, una de las 10 figuras del deporte mundial y olímpico, estará de visita en nuestro país con ese motivo. 50 aniversario de la justa olímpica. El estadounidense es una de las grandes leyendas de los Olímpicos en México 68 y estará a la cabeza de una lista de 10 figuras deportivas que estarán en la capital, que están ya. Para encabezar estos festejos, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México dio a conocer itinerario para actividades de los visitantes, que arranca hoy con una conferencia de prensa programada al mediodía en el Palacio Virreinal, el antiguo del Ayuntamiento. Además de este medallista de oro y récord olímpico, salto de longitud en México, estarán otros de los que destacaron en esta contienda. Tenemos a Klaus Di Biasi, aquel de los clavados en la primera parte que tuvo oros consecutivos también en Tokio 64, México 68 y Múnich 72. Debbie Meyer, nadadora que ganó oro en 200, 400 y 800 metros en México 68. El viernes, salida de fuego conmemorativo del Comité Olímpico hasta el Estadio Olímpico, con poco más de 20 kilómetros de trayecto. Vamos a revivir aquella hazaña inolvidable. Enriqueta Basilio fue la que llevó la antorcha al Estadio Olímpico hace 50 años. Sí, Queta Basilio. Y tuvimos a una esgrimista, ¿cómo se llamaba también? Muy destacada. ¿Nuria? No. No, Nuria era de... Y el Tibio, por supuesto, que llegó a convertirse en, pues, primero político y luego participante de algunas actividades deportivas. ¿Cómo? Y el sargento Pedraza, por ejemplo, que nos dio plata en marcha, inaugura una etapa en que México obtuvo muchas medallas en ese deporte que ha sido abandonado totalmente. También en boxeo tuvimos algunas distinciones muy importantes. Sí. Yo recuerdo toda esos, que fueron 15 días de juegos, pero se vivía una capital de México llena de fiesta, llena de color, llena de personas, como un mundo diferente al que habíamos vivido apenas 10 días antes, y cambió la vista de la capital en México. El sábado 13 de octubre, al mediodía también, en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, en la Magdalena Mixhuca, un acto especial y de velación de algunas placas. Fíjate que el Canal 11 ha estado pasando cápsulas de los diferentes deportistas que participaron en estos Juegos de 1968. Y es interesante porque los mismos deportistas, apoyados con las imágenes muchas veces de su participación, te van contando todas las anécdotas que tuvieron en esos días. Con quién se enfrentaron, en dónde se rompió récord de algunas actividades, de algunas disciplinas, como en salto de longitud, que ya no tenían con qué medir y que no creían qué es lo que había pasado, de que tuvieron que
hacerse de una cinta extra, porque eso había rebasado lo que ellos habían visto en otros momentos. En cuanto a boxeo, también ves, ¿no?, al hombre joven que estuvo en ese momento en el cuadrilátero y de repente lo ves ya con 50 años más. Sí. Y ha estado muy interesante. Fue célebre en salto de altura de garrocha, de altura simple. De altura. Fue la primera vez en que se utilizó la técnica del salto de espaldas y que lograba mayor eficacia. Un margencito, pero suficiente para ganar la medalla. Hubo un desmentido de que la altura era un enemigo muy difícil de vencer, porque realmente los récords estuvieron cayendo. ¿Fue aquel acto político internacional del poder negro? Así es. Que se censuró. No salieron. Recibiendo la medalla, los dos levantaron la mano y se censuró. Ya podíamos ver en color que eran negros. Y de eso nadie está hablando. Bueno, negro y blanco también se ve. Sí. Pero no cancelaron, editaron eso. Y actualmente eso es incorrecto. Porque además iban descalzos y con la mano, el puño en alto. Traían un guante negro. Nos están auxiliando aquí en producción María del Pilar Roldán. Claro. En los Juegos Olímpicos de México 68, los combates en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, en Ciudad Deportiva. Pilar ganó medalla de plata y se convirtió en la primera mexicana en conseguir una medalla para Juegos Olímpicos. Vivía en Ciudad Satélite y ahí vamos. María Teresa Ramírez, la nadadora, también fue otra de las más distinguidas. En los Juegos Olímpicos, 275 deportistas, 233 hombres y 42 mujeres y 20 deportes. En la ceremonia de apertura fue el pentatleta portador de la bandera David Bárcena Ríos. Pues hay otros números, los boxeadores, que no hay que dejarlos fuera porque también ahí hubo varios que destacaron y merecieron distinción. Bautista, creo. Se llama. Hubo una conmoción tal que sucedió algo muy extraño en la alberca olímpica, porque cuando el tibio Muñoz alcanza la medalla de oro, se siente, no se oye más que un murmullo, pero electrizante. No había gritos, no había júbilo, no había ¡Viva México!, sino una especie de encantamiento mágico. Y eso se percibe porque cámaras y micrófonos estaban abiertos para registrar ese momento tan emocionante. La incredulidad, porque no estaba él entre los que se esperaba ganaran medallas. Había otros, Chavarría, del cual se esperaba una cosecha de medallas y ni una. Guillermo Chavarría.